Muy buenas noches, querido hermano, querida y amada iglesia. Estamos cerrando hoy el estudio a la carta a los Hebreos. Hace unos días atrás, en una charla grupal con hermanos de la iglesia, Sebastián decía, estamos estudiando el libro de Hebreos desde que tengo memoria. Me causó gracia la expresión y en realidad nunca hemos dedicado tanto tiempo en la iglesia a estudiar un libro de la Biblia. Comenzábamos allí en el mes de marzo y decíamos en aquella oportunidad que si uno quiere estudiar la vida terrenal de Jesús, tiene que leer los 4 evangelios. Pero si uno quiere ver el desarrollo celestial de Jesús, uno tiene que estudiar el libro de Hebreos. Y claro, decíamos, fueron 7 largos meses. Y para mí ha sido un gran privilegio haber podido estudiar con cada uno de ustedes, con la iglesia, y poder enunciar 50 postulados que quiera Dios que podamos alcanzar para realmente ser una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Fue un honor, decía, haber estudiado con ustedes estos 13 capítulos, estos 303 versículos y estos 6.913 palabras que contiene el libro de Hebreos. Hebreos es un libro que se dedica por excelencia a manifestar la supremacía de Jesús. De hecho, 11 veces se registra en el libro la expresión superior o mejor. Y entonces mirábamos a lo largo de estos meses, allí comenzando con el capítulo 1, la superioridad de la revelación que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y allí decía el capítulo 1, verso 3 y 4, que Dios habló de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en este postrer tiempo, en este último tiempo, nos habló por Hijo. Veíamos avanzando en este capítulo en la supremacía de Jesús sobre los ángeles. Y allí dice la escritura en el capítulo 1 y en el verso 4, dice que Jesús fue hecho superior, tanto más que los ángeles. Qué buena expresión esta para todos aquellos que andan detrás de la angelología, ¿sí? Que colocan llamadores de ángeles y andan detrás de todas estas sectas buscando el poder de los ángeles. Nosotros tenemos a Jesús, hecho tanto más superior, dice la escritura allí en el original, que los ángeles. También mirábamos en el capítulo 3 la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y esto es para aquellos que hoy están aferrados a la ley mosaica. Jesús es superior a Moisés. Mirábamos en el capítulo 4 la supremacía de Jesús y diciéndonos este capítulo que Jesús es superior a Josué. Y allí Josué fue un gran conquistador. Casi alcanzó a conquistar toda la tierra prometida. Le faltó muy poquito. Pero en Cristo Jesús, querido hermano, cada uno de nosotros tenemos una ciudad completa allí en los cielos, la cual está esperando por cada uno de nosotros. En el capítulo 5 mirábamos que Jesús es superior a todo sacerdote, porque Él es según el orden de Melquisedec. Y decíamos que los otros sumos sacerdotes tenían que entrar teniendo cuidado de sí mismos. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote
que ha traspasado los cielos, que se presentó con su propia sangre y que su sangre fue sin mancha y sin contaminación, según el orden de Melquisedec. Jesús es superior a los pactos. Allí en el capítulo 7, 8, 9 y 10 miramos esta maravillosa revelación que el libro de Hebreos nos da acerca del pacto que Jesús hizo con Dios, del cual nosotros somos beneficiarios, y por eso nuestra salvación no se pierde, porque ni Dios falla ni Jesucristo falla. Y dice allí la Escritura en el capítulo 8, en el verso 13, Jesús es fiador, es el respaldo de este nuevo pacto. Jesús es el mejor mártir. Y allí el capítulo 11 nos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, que fue el primer mártir. Jesús es superior a cualquier hombre de fe. Y allí en el capítulo 11 y hasta el capítulo 12 y verso 2 vamos a observar esta supremacía de Jesús, porque al final de cuentas, Él es el autor y consumador de la fe. Jesús es una mejor confianza, o nos dio una mejor confianza delante de Dios. Dice allí Hebreos 10 que hoy nos acercamos a Dios confiadamente a través y por medio de Jesucristo. Jesús es superior a la ley. Y allí en el capítulo 7 decíamos en este verso 19, nada perfeccionó la ley. Pero Jesús nos dio una mejor esperanza y por esta esperanza podemos acercarnos a Dios confiadamente, como decíamos. Jesús nos ha dado una superior herencia. ¿Sí? Él es nuestra mejor herencia. Y allí en el capítulo 10 y en el verso 34 dice la Escritura, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso David decía, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y hoy decimos lo mismo que David. Señor, vos sos nuestra herencia, porque lo que tenemos en el cielo sos vos. La superioridad de Cristo, queridos, es notable a través de la carta a los Hebreos. Tan grande, tan supremo, tanto mejor es Él, que no podemos confiar en nadie más que sea Él, porque Él es, como decíamos, el más grande, el que está por encima, el mejor de todos. Por eso el libro de Hebreos es el libro de la fe. Esto tan necesario y esencial para la vida cristiana, del cual el escrito de Hebreos se explaya. Y allí diciéndonos, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir que si tenemos fe, es posible que agrademos a Dios y que Dios se agrade de cada uno de nosotros. La carta a los Hebreos también va a mostrarnos la majestad del carácter de Dios. Y allí en Hebreos 10 nos muestra que Dios es un Dios accesible, que permite que nos acerquemos con libertad, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura, dice el escritor. Nos muestra el carácter glorioso de Dios. Hebreos 1:3 dice que Dios es glorioso y Jesús es el resplandor de la gloria de nuestro Dios. En el capítulo 12 y en el verso 6
nos dice que Dios es un Dios amoroso, porque el Señor ama, dice allí la Escritura. Y también nos muestra el carácter de la fidelidad de Dios, mostrándonos Hebreos que Dios cumple sus promesas. Allí en el capítulo 11 y en el verso 33 dice que por la fe se alcanzan las promesas. Por eso Hebreos es el libro que nos muestra la grandeza de Dios, nos muestra la supremacía de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, pero también nos muestra, queridos, como lo hemos visto, el privilegio que cada uno de nosotros tenemos de haber abrazado la fe en Jesucristo. Y una iglesia poderosa es una iglesia que se sabe privilegiada, pero aún más se siente privilegiada. Y tengo que cerrar esta meditación del libro de los Hebreos. Escogí 2 versículos de los 303. El primero de ellos es el capítulo 9, verso 24, que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué tremenda es esta escritura, querido. Y el segundo versículo dice: por tanto, habiendo recibido un reino inconmovible, sirvamos a Dios agradándole en todo. Capítulo 12 y verso 28. Una iglesia poderosa, querido hermano, es una iglesia que se mueve con total libertad en este reino inconmovible de Dios, sirviendo a Dios y agradando el corazón de Dios. Para que al final se cumpla lo que dice Isaías 53. Para que nuestro Señor Jesucristo tome placer muy profundo en su alma y sea satisfecho. Que Dios nos bendiga, querido hermano. Y que podamos hacer un repaso de todo esto que hemos visto. Y que el Señor, a través de su Espíritu, nos lleve a una dimensión distinta, mediante el conocimiento de la persona de Jesús. A Él sea la gloria. A nuestro Dios sea nuestra adoración. Y para nosotros, toda su bendición. Amén.